Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Misericordia y Justicia en los Salmos y Proverbios. En la lección de esta semana vamos a ver que la justicia de Dios está basada en dos principios. El primero, la justicia de Dios no se trata de darnos lo que nos merecemos, sino de darnos lo que tanto pedimos. Y segundo, la justicia de Dios siempre va a ser en favor o en defensa del más débil o el necesitado. Comencemos. Nuestro sistema de leyes, sin importar en qué país te encuentres, está inmensamente influenciado por el sistema de leyes del Imperio Romano. Es por eso que una de sus características principales es darte lo que te mereces. En otras palabras, eres condenado o castigado de acuerdo a la magnitud de tu crimen. Sin embargo, la justicia de Dios está fundamentada en darnos lo que pedimos y no lo que merecemos. Y quizás te preguntes, ¿dónde queda entonces la ley que el mismo Dios le dio a Moisés de ojo por ojo y diente por diente? Déjame decirte algo. No todas las leyes que Dios le dio a Moisés fueron con el objetivo de ser cumplidas. Y si no me crees, te pregunto esto. ¿Dónde aparece registrado en la Biblia que Dios practicó esta ley? ¿O dónde aparece en los evangelios que Jesús actuó de acuerdo con esta ley? ¿O en qué momento de la historia la Iglesia Apostólica aplicó esta ley? La respuesta a todas estas preguntas es una sola: nunca. Por eso, si aún te queda alguna duda, yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué pasó con Manasés después de haber cometido tantas atrocidades? ¿Acaso él no merecía que Dios lo castigara de acuerdo a sus crímenes? ¿O qué del abuso de poder, violación y asesinato premeditado que cometió David? Y por último, ¿cómo puede justificar entonces, después que el hijo pródigo mata a su padre en vida, por así decirlo, y lo deja en vergüenza y en ridículo delante de todo el pueblo, y que éste luego lo reciba de regreso como su hijo, aún antes de que saliera una palabra de arrepentimiento de sus labios? ¿Qué tú crees? Ojo por ojo y diente por diente. No era algo que Dios se encargaría de ejecutar, o algo que el pueblo de Israel mismo tenía que hacer valer por su propia mano. Esto es simplemente una ley de la vida, que más adelante Pablo le interpretó de la siguiente manera. Él dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto lo podemos ver en la vida de Manasés. Dios no le dio a Manasés lo que se merecía, de acuerdo a sus crímenes, sino que lo perdonó y restituyó, de acuerdo al principio de la justicia divina. Sin embargo, todo lo que sembró Manasés fue cegado en la vida de sus descendientes. Te pregunto, ¿cómo aplicas este principio de la justicia de Dios cuando una persona en tu iglesia comete adulterio o comete cualquier otro pecado que se hace público? ¿Le das lo que se merece? ¿Crees que tú mereces menos que ella o que esa persona porque no hiciste lo que ella hizo? ¿Quiénes crees que merecía más la muerte, Enoc o Manasés? Dijimos que el primer principio de la justicia de Dios no es darte lo que mereces, sino lo que pides. Pero, ¿cómo funciona esto? Muy simple. Imagina que este mundo es como un edificio a punto de colapsar. Dentro del edificio hay toda clase de personas. Hay algunos que destruyen su cuerpo con drogas, vicios y varias cosas más. Otros que destruyen la vida de los demás por apoderarse de sus posesiones. Pero hay otros que intencionalmente golpean las paredes del edificio para que éste caiga mucho más rápido. Y hay otro grupo que solamente está esperando a que alguien les ayude a salir antes que sea demasiado tarde. Pero en el sótano, en la fundación de este edificio, está Jesús, sosteniéndolo sobre sus hombros, mientras que logra apelar y convencer a la mayor cantidad de personas para que salga mientras aún quede tiempo. De repente, todas aquellas personas que destruyen su cuerpo, que destruyen a otros o al mismo edificio, se percatan de que algo está pasando en el sótano y todos bajan para ver qué cosa es. Ahí se encuentran con Jesús, que también apela a sus corazones para que salgan, pero ellos se niegan a recibir la ayuda. Y no solo se niegan a recibirla, sino que le exigen a Jesús que los deje en paz y se marche. Jesús, como es lógico, él sigue insistiendo para que salgan porque no puede sostener el edificio por siempre y él no concibe la idea de vivir la eternidad sin ellos. Pero ellos, una y mil veces, se niegan a salir. Finalmente, ellos le dicen a Jesús: si tú realmente nos amas tanto como dices, entonces retírate y déjanos en paz.
tú nos creaste con la capacidad de elegir libremente lo que queremos. Y lo que nosotros queremos es que no intervengas más en nuestras vidas. ¿Qué crees que puede hacer Jesús? Aunque le duela en su corazón profundamente, Jesús está limitado por su amor. Y su amor siempre respeta la libertad de sus criaturas. Así que Él no puede hacer más que retirarse y dejar de sostener aquel edificio, el cual una vez que Jesús ya no está para sostenerlo, inmediatamente colapsa sobre aquellos que no quisieron salir y le pidieron que se retirara de sus vidas. En esto consiste la justicia de Dios, en darnos no lo que merecemos, pero sí lo que pedimos. El segundo principio de la justicia de Dios es que siempre obra en favor del más débil. Jeremías 21:12 dice: hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor. En otras palabras, la justicia de Dios radica en liberar a todos que están siendo oprimidos. Lo interesante es que no siempre el opresor está fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios. Esto pasó cuando Jesús vino por primera vez y pasará también antes de que venga por segunda vez. Déjame decirte algo, el que vayamos a un edificio cada sábado a participar de una liturgia religiosa, o que nos memoricemos la Biblia para ganar honores en una competencia bíblica, o que presentemos las doctrinas bíblicas con tal de nuevo que muchos se bauticen después de nuestra exposición, no nos libera de convertirnos en opresores dentro del pueblo de Dios. Y si eso pasara y nos convertimos en opresores de aquellos que no piensan como nosotros, que no saben tanto como nosotros, o que no hacen las cosas como nosotros, entonces la justicia de Dios no va a estar de nuestro lado, porque su justicia no está en favor del opresor, sino en favor del oprimido. Te pregunto, piensa en tu relación con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, y respóndete a ti mismo o a ti misma las siguientes preguntas. ¿Soy intolerante con respecto a aquellos hermanos que caen más de una vez en el mismo pecado? ¿O me cuesta entender que algunos no adoran, creen, comen o visten como yo? Siento un celo muy grande porque se respete la palabra de Dios, el templo y las programaciones de la iglesia, porque estos son santos. Si tu respuesta es positiva a la mayoría de estas, me atrevería a decirte que corres el riesgo de estar del lado del opresor y por lo tanto fuera de la justicia de Dios. La conclusión de hoy va a ser solamente en 2 puntos. El primero es que la justicia de Dios no se trata de darnos lo que nos merecemos, sino de darnos lo que tanto le pedimos. Y el segundo es que la justicia de Dios siempre va a estar en favor o en defensa del más débil o necesitado. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Si crees que Dios te habló a través de este video, o que pudiste aprender algo sobre la justicia de Dios, te invito a que lo compartas con tus amigos. También te invito a que le des like a nuestra página de Facebook, Su Casa Church. También que nos puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Y por último, sabes que puedes descargar nuestra aplicación, tanto para Android como para iPhone. Y si descargas nuestra aplicación, vas a la sección que dice Pastor, y ahí vas a poder encontrar todas las notas del estudio de esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos.